El niño estaba sentado en su silla de ruedas frente a una ventana enorme. Afuera, el jardín parecía un mundo imposible. El pasto verde, el sonido del agua, los pájaros volando libres, todo eso existía, pero no para él. Sebastián no recordaba cómo se sentía caminar. Para él, las piernas eran solo un peso silencioso que siempre lo acompañaba. Tenía 11 años y vivía en una de las casas más lujosas de la ciudad. Una mansión llena de dinero, pero vacía de calor. Su padre era multimillonario. Un hombre poderoso, respetado, temido. Un hombre que podía comprar cualquier cosa, excepto una cura para su hijo. Los médicos habían sido claros. Nunca caminará, decían con voz fría. Sebastián escuchó esa frase tantas veces que dejó de llorar. Aprendió a sonreír sin sentir. Aprendió a observar la vida desde lejos. Pero había algo que no encajaba. Cada mañana, cuando la casa aún dormía, Sebastián veía a la empleada doméstica moverse en silencio. Se llamaba Rosa. Nadie le prestaba atención. Nadie excepto él. Rosa no lo miraba con pena. No lo trataba como algo roto. Solo le sonreía, como si viera algo que los demás no podían ver. Un día, Sebastián notó algo extraño. Rosa creyó que él dormía. Se acercó despacio. Se arrodilló frente a su silla, y tocó sus pies. No fue un toque normal. Fue cuidadoso. Respetuoso. Lleno de intención. Sebastián sintió algo que nunca había sentido antes. No en sus piernas, sino en su corazón. Y en ese momento, sin saberlo, su vida empezó a cambiar para siempre. Sebastián Montoya nació rodeado de lujo, pero también de silencio. Desde el primer día, su vida fue diferente. Mientras otros bebés aprendían a gatear, él aprendía a quedarse quieto. Mientras otros padres celebraban primeros pasos, el suyo escuchaba diagnósticos. Alejandro Montoya, su padre, era uno de los empresarios más poderosos del país. Un hombre que nunca aceptaba perder. Pero cuando los médicos le dijeron que su hijo no caminaría jamás, algo dentro de él se rompió. No lo dijo en voz alta. No lloró frente a nadie. Solo se volvió más frío. Alejandro pagó todo. Clínicas privadas. Doctores extranjeros. Tratamientos caros. Pero cada intento fallido lo alejaba más de su hijo. Ver a Sebastián era recordar un problema que el dinero no podía solucionar. La madre de Sebastián murió cuando él tenía 5 años. Desde entonces, la casa se llenó de empleados, pero se vació de abrazos. Sebastián creció rodeado de gente, pero completamente solo. Rosa llegó a la mansión un año después. Era una mujer sencilla. Ropa modesta. Voz tranquila. Nunca hacía preguntas. Solo trabajaba. Pero desde el primer día, algo fue diferente. Cuando Rosa miró a Sebastián, no vio una silla de ruedas. Vio a un niño. Buenos días, le decía con una sonrisa suave. Sebastián no respondía, pero por dentro algo se movía. Nadie le hablaba así. Sin tristeza. Sin lástima. Con el tiempo, Sebastián empezó a esperar esos saludos. Esas miradas. Esos segundos en los que no se sentía invisible. No sabía por qué, pero sentía que Rosa escondía algo. Algo profundo. Algo que nadie más conocía. Y muy pronto, ese secreto saldría a la luz. Las noches eran largas para Sebastián. Cuando la mansión se quedaba en silencio, el ruido de sus pensamientos se hacía más fuerte. Miraba el techo oscuro y se preguntaba por qué su cuerpo no le obedecía. No sentía rabia, sentía cansancio. Un cansancio que ningún doctor había sabido curar. Alejandro, su padre, casi no aparecía por las noches. Siempre había reuniones, llamadas importantes, viajes urgentes. Cuando entraba al cuarto, hablaba poco. Preguntaba lo justo. Dejaba instrucciones al personal y se iba. Para él, quedarse mucho tiempo era enfrentarse a una culpa que no sabía manejar. Sebastián lo notaba todo. Sabía que su padre lo quería, pero también sabía que ese amor estaba cubierto de miedo. Miedo a fallar. Miedo a aceptar que no todo se puede comprar. Rosa, en cambio, parecía no tener miedo de nada. Cada mañana, antes de que el sol llenara la casa, Sebastián la escuchaba cantar en voz baja mientras limpiaba. No era una canción alegre.
Era lenta, casi triste, pero traía calma. Cuando Rosa cantaba, el pecho de Sebastián se sentía menos pesado. Un día, Sebastián decidió fingir que dormía. Escuchó pasos suaves. Sintió que alguien se acercaba. Abrió apenas los ojos y la vio. Rosa se arrodilló frente a él, con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Tomó sus pies entre sus manos tibias. Sebastián contuvo la respiración. Rosa empezó a moverlos despacio. Muy despacio. No como una enfermera. No como un médico. Era distinto. Como si hablara con sus piernas sin usar palabras. Tranquilo, susurró. Todo despierta a su tiempo. Sebastián no entendía lo que pasaba, pero no quiso moverse. No quiso romper ese momento. Sintió algo extraño. Un pequeño calor. Un leve cosquilleo que subía por sus pies. Nunca había sentido eso. Rosa terminó, cubrió sus piernas con la manta y se fue sin hacer ruido. Como si nada hubiera pasado. Pero para Sebastián, todo había cambiado. Esa noche soñó algo diferente. Soñó que estaba de pie. No corriendo. No saltando. Solo de pie. Sentía el suelo bajo sus pies. Era un sueño simple, pero al despertar, lloró. Al día siguiente, miró a Rosa con otros ojos. Ella siguió con su rutina. Limpiaba, ordenaba, cocinaba. Pero Sebastián empezó a notar que Rosa repetía lo mismo cada mañana, cuando creía que nadie la veía. Y no era solo con sus pies. Rosa le hablaba. Le decía que no se rindiera. Que su cuerpo escuchaba más de lo que creían. Que el amor también podía sanar. Sebastián empezó a aferrarse a esos momentos. Eran cortos, silenciosos, secretos. Pero eran suyos. No sabía si lo que sentía era real o solo esperanza. No sabía si debía decir algo. Lo que no sabía era que alguien más ya estaba observando. Alejandro Montoya siempre había confiado más en las cámaras que en las personas. Para él, el control era seguridad. Nada ocurría en su casa sin que él lo supiera, o al menos eso creía. Una tarde, mientras revisaba grabaciones sin prestar mucha atención, algo detuvo su mano. Rosa la vio entrar lentamente al cuarto de Sebastián. La vio mirar alrededor, asegurarse de que nadie estuviera cerca. La vio arrodillarse frente a la silla de ruedas de su hijo. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Avanzó el video con rapidez. Vio cómo Rosa tomaba los pies de Sebastián, cómo los movía con cuidado, cómo murmuraba palabras que el micrófono no alcanzaba a captar. Su mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué está haciendo esa mujer? Susurró con rabia. Sin pensarlo dos veces, salió directo al cuarto. La puerta se abrió de golpe. Rosa levantó la cabeza, sorprendida. Sebastián estaba pálido. Sus manos temblaban. «Aléjese de mi hijo», gritó Alejandro. ¿Quién le dio permiso para tocarlo? Rosa se puso de pie lentamente. No gritó. No lloró. Sus ojos estaban firmes. «No le estoy haciendo daño», dijo con voz tranquila. «Nunca lo haría. Usted no es doctora», respondió Alejandro. «No sabe lo que hace». Sebastián quiso hablar, pero no pudo. El miedo lo paralizó. Rosa respiró hondo. Miró a Sebastián con ternura y luego a Alejandro. «Mi hijo era como él», dijo al fin. Alejandro se quedó en silencio. «Nació sin poder caminar», continuó Rosa. «Los médicos dijeron que no había esperanza. Yo no tenía dinero. No tenía clínicas. Solo tenía mis manos, y mi amor». Rosa cerró los ojos por un momento. Durante años, cada mañana y cada noche, le hablé. Le moví los pies. Le dije que su cuerpo podía escuchar. Todos se burlaron de mí. Sebastián sentía que el corazón le golpeaba el pecho. Un día, susurró Rosa, mi hijo se levantó. Alejandro no pudo hablar. Caminó, dijo ella. Corrió. Vivió una vida normal. Pero hace 2 años, murió en un accidente. El cuarto quedó en silencio. Sebastián lloraba sin hacer ruido. Alejandro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No quiero su dinero, dijo Rosa. No quiero problemas. Solo quiero darle a su hijo algo que nadie más le está dando. Alejandro bajó la mirada.
Esperanza. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso del país no supo qué hacer. Pero en ese momento entendió algo terrible. Había estado ausente demasiado tiempo. Y ahora, el tiempo ya no le pertenecía. El aire en la mansión estaba pesado. Alejandro no podía quitarse de la cabeza las palabras de Rosa. Cada frase retumbaba como un eco en su mente. Mi hijo se levantó, caminó, vivió. Él había comprado todo, había hecho lo imposible, pero nunca había hecho lo más importante, amar. Esa noche, Alejandro entró al cuarto de Sebastián sin previo aviso. El niño estaba sentado en su silla, mirando el reflejo de la luna en el suelo de madera. Rosa estaba cerca, como siempre, preparando la ropa para el día siguiente. Sebastián, dijo Alejandro, con la voz más suave que jamás había usado. Quiero intentar algo. El niño lo miró con miedo. Alejandro se acercó lentamente, sin tocarlo aún. Sus manos temblaban, igual que las de su hijo. Por primera vez, no había orden ni dinero que dictara la situación. Solo ellos dos, cara a cara, vulnerables. Rosa los observaba en silencio. Sabía que este momento sería crucial. Nunca se había enfrentado a un padre tan rígido, pero tampoco había abandonado a su propio corazón. Quiero que intentes mover los pies, continuó Alejandro, casi susurrando. Yo estaré aquí contigo. Sebastián bajó la mirada. Su cuerpo estaba cansado, y su miedo era más fuerte que su deseo. Pero algo en la mirada de su padre, mezclado con la calma de Rosa, lo hizo dudar. Rosa se acercó y tomó sus pies entre sus manos con delicadeza. Alejandro se arrodilló junto a ellos, sin imponer fuerza, solo presencia. Siente el suelo, dijo Rosa. Siente que puedes. Un pequeño movimiento. Apenas perceptible. Un dedo del pie se levantó y cayó lentamente. Alejandro contuvo la respiración. Sebastián miró a Rosa, luego a su padre. Lo estás haciendo, susurró Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas. Sigue. Otro movimiento. Esta vez más seguro. Un pie tembloroso se apoyó ligeramente en el suelo. Sebastián lloró, pero no de miedo. Lloró de emoción. Lloró de descubrimiento. Horas pasaron. Caídas. Gritos. Llantos. Pero también risas. Cada intento acercaba más al niño a algo que nunca había creído posible. Alejandro sostuvo su mano mientras Sebastián se tambaleaba, y Rosa, con lágrimas silenciosas, los animaba. Ese día, Alejandro comprendió que la riqueza no podía reemplazar la paciencia, ni los médicos podían reemplazar el amor. Entendió que su hijo necesitaba más que máquinas y terapias. Necesitaba creer. Y lo más importante, necesitaba sentir que alguien confiaba en él. Al caer la noche, Sebastián dio sus primeros pasos con ayuda de Rosa y Alejandro. No fueron pasos perfectos, pero fueron pasos llenos de vida. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, como si el abrazo pudiera borrar todos los años de distancia y culpa. Rosa se quedó a un lado, con una sonrisa que escondía dolor y satisfacción a la vez. Y en ese momento, los tres entendieron algo fundamental: el milagro no vino del dinero, ni del poder. Vino del corazón. La mañana siguiente se sentía diferente en la mansión. El sol entraba por las ventanas como si celebrara algo nuevo. Sebastián estaba de pie, tembloroso pero firme. Cada paso que daba era una victoria silenciosa, un pequeño milagro que nadie había previsto. Alejandro lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en años, no veía a su hijo como un problema ni como una carga. Lo veía como un niño, valiente, fuerte y lleno de vida. Rosa estaba cerca, pero esta vez no tocaba sus pies ni movía sus piernas. Solo los observaba. Sabía que el trabajo más importante ya estaba hecho. Había encendido la chispa de esperanza en un niño que nadie creía que pudiera caminar. Papá, dijo Sebastián con voz temblorosa, lo estoy haciendo. Alejandro se arrodilló ante él, abrazándolo con todas sus fuerzas. No había dinero, ni palabras, que pudieran describir la emoción que sentía. Su hijo estaba caminando. Su hijo lo estaba mirando a los ojos, y ahora podían comunicarse sin miedo, sin silencios, sin distancia. Gracias, murmuró Alejandro, sin saber si hablaba por sí mismo, por su hijo o por Rosa. Gracias por no rendirte nunca. Rosa se limpió una lágrima en silencio y dio un paso atrás.
Sabía que su tiempo en la mansión había terminado. No buscaba recompensas, ni títulos, ni agradecimientos. Solo quería que Sebastián entendiera que la fe y el amor podían cambiar la vida de alguien, incluso cuando todo parecía perdido. Días después, Rosa se despidió. Su maleta era modesta, su sonrisa profunda. Sebastián la abrazó con fuerza. Alejandro también. Pero ninguno dijo una palabra. No hacía falta. La gratitud, la admiración y la lección estaban en sus corazones. La vida en la mansión nunca volvió a ser la misma. Alejandro aprendió que no todo se compra con dinero, que el tiempo perdido no se recupera, pero que siempre se puede enmendar con amor. Sebastián aprendió que la esperanza puede aparecer en las manos más humildes y que incluso un milagro puede comenzar con un simple toque de cariño. El niño, que antes solo miraba el mundo desde la ventana, ahora podía caminar hacia él. Cada paso era un recordatorio de que los límites no siempre existen, a veces son solo barreras que el amor verdadero puede romper. Y Rosa se convirtió en un recuerdo imborrable, la mujer que enseñó a un niño a caminar y a un padre a sentir. Al final, Alejandro se sentó junto a su hijo y susurró: «Nunca olvides quién creyó en ti cuando todos decían que no había esperanza». Sebastián lo miró y sonrió, entendiendo que la vida no se mide por riqueza ni poder, sino por la capacidad de amar y creer en los demás. ¿Y tú? Si tu milagro llegara hoy, ¿lo reconocerías aunque viniera de alguien que el mundo ignora?